9 de la mañana con 57 minutos y estamos inaugurando una nueva columna donde abordaremos diferentes temas jurídicos, legales, de interés, y hoy les proponemos analizar el debate que se ha generado en torno al censo, este censo digital que te obliga, en teoría, a presentar la cédula de identidad para completar estos datos en el formulario digital. Y para eso recibimos al doctor en Derecho y docente Paulo Schiavi, que le damos los buenos días. Ya es un amigo de la casa, pero bueno, inauguramos formalmente entonces esta columna. Buenos días a todos. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar acá en Arriba Gente inaugurando esta nueva sección. Sí, decir que pueden ir mandando mensajes sí. para este y otros temas también, porque así vamos cumpliendo con demandas, dudas que tenga la gente. Exacto. Comenzamos por la cuestión vinculada a la cédula de identidad, pero no quiero dejar pasar algo. ¿El censo es obligatorio en todo el país? ¿Y qué pasa si no nos censamos? Bien, arrancamos por lo duro, digamos. El censo sí, efectivamente, el censo siempre fue obligatorio en nuestro país. Y sí, efectivamente, la obligatoriedad implica que todos tenemos que censarnos y que en caso de que no nos censemos podemos llegar a ser pasibles de sanciones y de multa. O sea, la obligación de censarse no es optativa para el ciudadano, sino que es una obligación que está impuesta por ley. O sea que el censo hay que cumplirlo, o sea hay que recibir a los censores en forma presencial o que por primera vez ahora se está dando completar, digamos, el formulario en vía digital, que esa es la novedad de este censo. Claro, por primera vez, ¿no? Ahora hay un estímulo que es, por ejemplo, participar de un año sin pagar la tarifa de UTE. Bueno, aparte del estímulo con la UTE, que es cierto. Está la multa. No, creo que es una buena, está bueno que en pleno año 2023, siglo XXI, podamos completar el formulario vía web. Claro. Creo que es una gran comodidad para todos. Yo todavía no lo completé, pero la idea es hacerlo porque aparte son pocos días, creo que son 15 días. Sí, ¿no le quita un poco de... O sea, como que uno puede hacer trampa más en la parte digital? O sea, si lo hace vía web, porque no está el ojo del censista, ¿no? Que viene a la casa. Pero ahí tenemos, uno. aparte de lo que hablábamos al principio, o sea, la obligación no solo de censarnos, sino que la información que nosotros ya sea cargamos en el formulario o le decimos al censista, tiene que ser verdadera y cierta, porque también, hablando ya de multas, o sea, obviamente no podemos dar información falsa o información que no se ajuste a la realidad de nuestro hogar, de nuestra vivienda. O sea que yo creo que en cualquier hipótesis, tanto de censo presencial como censo virtual, hay que censarse y la obligación tiene que ser verdadera. Yo creo que la gran ventaja con el censo virtual es que lo podemos hacer en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin necesidad de estar esperando al censista y después que a veces uno está trabajando, viene el censista a tu casa y te va a dejar como un aviso de que tenés que volver. O sea, creo que por temas tiempo y más como nos hemos acostumbrado a vivir, sobre todo después de la pandemia, creo que la ventaja enorme es censarte en forma digital, cuando quieras, a la hora que quieras. Y después subir las fotos al Twitter, como están haciendo ahora. Claro. Para despejar dudas, la obligatoriedad es no necesariamente hacerlo vía digital, sino que venga el censista a tu casa, ¿no? O sea, completar el censo en alguna de sus vías, digo, para no generar confusiones. Quienes lo están haciendo ya ahora vía digital, ha habido también una polémica por el tema de que hay que ingresar la cédula, y si fuera presencial, no. ¿Cómo es? ¿Es legal? Ahí Lorena, está buena la pregunta, o sea, por el mecanismo que autorizó el INE, o sea, en la fase virtual es la primera, o sea, hoy no están concadenadas las dos, o sea, yo primero tengo la chance de hacer el censo en forma virtual, cumplí esa etapa que creo que hay que corroborarlo bien, pero creo que es a mediados de mayo, ya no se va a poder de vuelta hacerlo virtual, sino que necesariamente tenemos que esperar al censista, o sea que es por fases. Ahí cuando llegue el censista, digamos, a tu hogar, si lo hiciste en forma virtual, tenés que exhibir un código de verificación que te da la forma virtual, o lo haces como se hizo siempre, o sea, como fue el último censo y como fueron siempre los censos. Hasta ahí lo novedoso es lo virtual. En cuanto a la cédula, bueno, ahí se suscitó, yo creo que una polémica que no tiene mucho sentido, pero bueno, de hecho está instalada. En principio, la cédula no se va a exigir, o sea, no tenemos obligación de darla en caso de que lo hagamos en forma presencial. O sea, cuando venga el censista, en el formulario del censo está la cédula y va a ser una opción del ciudadano darle o no la cédula, no solo del ciudadano que habla por la familia, entre comillas, sino también de todos quienes integran su núcleo familiar, porque nosotros tenemos que identificar
a quienes viven en ese hogar, o sea, eso podemos tener la opción de dar o no la cédula de esas personas. Ahora, si lo hacemos en forma virtual para registrarnos, como cuando hacemos cualquier trámite ante cualquier oficina pública o privada del Estado, banco, salud, lo que sea, y la cédula te la tienen que pedir. O sea, es algo que es parte igual de... en vía digital podés obviar la cédula. Yo todavía no lo hice. Porque te da la opción del medidor también. Sí, te da la opción del medidor. Están las dos. Pero en sí el medidor también, a ver... Perdón, ¿qué es el medidor? El medidor de UTE. Ah, porque tenés que en tener... la factura es como el registro de que vos tenés un servicio que es pago, que está todo al día en orden y lo corroborás además por la cédula. Como una especie de comprobante de domicilio. Entonces... No, pero lo que se quitó ahora parece fue que en principio estaba que ahora no. Cuando llegue el momento de identificar a tu núcleo familiar en el formulario virtual, no estás obligado a dar la cédula de los integrantes de la familia. Yo creo que la discusión de la cédula en los tiempos que hoy se viven, yo me pregunto qué organismo público o privado en nuestro país, y me atrevo a decir en cualquier lado, no tiene nuestra cédula de identidad. Creo que es un dato que no tiene mayor problema, porque no me imagino quiénes no lo tienen hoy. O sea, estábamos hablando antes de empezar el programa, o sea, todas las oficinas públicas, privadas con las cuales nos relacionamos tienen nuestra cédula de identidad, la tiene la de nuestra familia, la tiene el BPS, por ejemplo, donde está toda la familia asociada, la tiene el de la mutualista. Bueno, pero es distinto, porque, a ver, acá es unir una persona, nombre y apellido, con un número de documento, con toda la información personal de ese ciudadano, ¿no? O ciudadana. Ahí viene como el ruido, ¿no? De, bueno, ¿qué van a hacer? Pero una cosa es la información digamos, de mi condición de vida para justamente lo que precisa el censo, y otra cosa es atar a mi persona toda esa información que después pudiera ser mal utilizada o no protegerse los datos personales. Creo que viene por ahí la... No, a ver, yo entiendo el planteo, lo entiendo válido, pero yo me pregunto, ¿hoy la DGI no tiene asociada toda tu información tributaria a tu persona? ¿Hoy el BPS no tiene asociado toda la información de seguridad social, llamémosle, a tu persona? O sea, el otro día yo me metí por otro tema en el BPS y está toda mi familia asociada, están mis hijos, o sea, ya está asociado. O sea, el problema es si yo encaro, como creo que se encaró mal la discusión, por el lado de los eventuales riesgos que pueden pasar ante un mal uso de la información. Bueno, ese es otro tema. Ahí sí hay una responsabilidad pública, en este caso de una base del Estado que es pública, de hacer un uso razonable de los datos personales que nos van a pedir y obviamente de aplicar técnicas como por ejemplo la disasociar los datos para evitar lo que dice Lorena. Pero yo por el riesgo, si vamos a basarnos por el riesgo, o sea, obviamente hay que tomar las máximas medidas de precaución. A su vez, en todo este debate que se armó con el tema de la cédula, se omitió algo que es bien importante. O sea, nosotros, el INE y la ley esta que regula las sanciones, empezamos por el lado de las sanciones, también habla del secreto estadístico. Por eso, ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que no se realice un mal uso de mis datos personales? La ciudadanía tiene las mismas garantías que cuando nosotros le damos nuestros datos a la DGI, al BPS, al BROW. Obviamente, si hay un mal uso de esa información o si algún funcionario del INE llegara a violar ese secreto estadístico que existe, obviamente va a ser pasible de responsabilidad funcional, se le hará un sumario, responsabilidad civil, e incluso esta ley que regula todo el tema estadístico asimila eso a un delito del Código Penal, que es la revelación de documentos secretos. O sea que, obviamente, está todo previsto que ese secreto estadístico no puede ser relevado, salvo como todos los secretos bancarios, tributarios, por orden judicial. Claro, o sea, no podría haber ese tráfico de información, porque lo que sería ilegal no es dar la cédula, lo que es ilegal sería el tráfico no autorizado de información. Claro. Y eso está penado y regulado. Cada tanto nos enteramos de algún hackeo y ahí te vienen todos los miedos, ¿no? Sí, claro. Uno no piensa en el funcionario capaz del INE que estudió para eso y que está, o del INE, sino de, bueno, si a veces los organismos públicos están ayornados y los no públicos también. Sí, las bases privadas. Para exactamente no ser víctimas de robos de datos, etcétera, que después nos pudieran perjudicar. Creo que viene también por ahí, ¿no? No, claro. A ver, el riesgo siempre está, desde el momento de que hoy tenemos todo, yo diría todo, ya prácticamente se lo quito, todo digitalizado, nuestros datos personales, el riesgo siempre está. Ahí está en la responsabilidad institucional
de la oficina, en este caso el INE, en darle el buen tratamiento a esos datos y después, obviamente, en las responsabilidades en caso de que se pruebe que hubo un mal uso. Pero acá estamos hablando de una oficina pública, de funcionarios públicos que tienen, como yo llamo, la trilogía de la responsabilidad. Hay responsabilidad funcional, o sea, pueden perder su cargo, responsabilidad civil por daños y perjuicios y también responsabilidad penal. O sea, que para un funcionario dar un paso de esos, o sea, yo parto siempre la base de la buena fe de los funcionarios. O sea, no podemos legislar o dejar de hacer cosas ante el riesgo de, y más cuando está todo digitalizado hoy en nuestro país y en el mundo, ¿no? Ahora, yendo a la obligatoriedad del censo que empezábamos por ahí, ¿la multa hasta cuánto puede ser en caso de negarme a realizarlo o de no realizarlo porque no estaba en mi casa, no lo hice de forma digital? Bueno, ahí, Magdalena, la multa tiene una particularidad. Yo estaba repasando el otro día. O sea, más o menos la multa está en URs, pero ronda entre 30.000 y 80.000 pesos, ¿tá? La multa por no cumplir la obligación que tenemos de censarnos. Pero tiene la particularidad, ¿cuál es? Más allá del monto, es que la multa, por más que yo la pague, no me exonero yo de hacer el censo. O sea, por más que no lo haga voluntariamente y pague la multa, lo tengo que hacer igual. No es como el caso del voto, que es obligatorio y si yo, por no estar en el país o por razones médicas o porque no quiero votar, voy y pago la multa. No voy claro, el acto electoral es una única vez. Pero en este caso, no. O sea, si yo... O sea, pago y lo estoy obligada a hacerlo. Obligada a hacerlo, voy a estar siempre pagando la multa o haciéndolo voluntariamente. O sea, pero que quede claro eso, no es que pago la multa y me exonero, digamos, de la responsabilidad de completar el censo. El voto, por ejemplo, al no expedirlo, emitirlo, digamos, también tiene consecuencias, por ejemplo, para los funcionarios públicos, Exacto. suspensiones y demás. Exacto. En este caso, ¿puede limitar en algo a la ciudadanía no realizar el censo? Por lo que está en la regulación, en principio no habría que chequearlo bien, pero por lo que yo vi, la particularidad que vi por lo menos era esa de que si no me censo me multan, pero igual me tengo que censar. O sea, por lo menos en la legislación no había en principio nada que diga que te van a controlar si te censaste para pagarte sueldo. Por ejemplo, eso no habría que revisarlo, pero en principio no estaba en la ley tributaria. Estadística. Ya tenemos que cerrar. ¿Has escuchado algún run sobre preguntas? Si hay alguna pregunta ilegal o que molestó. Sé, por ejemplo, que hay una que es quién es el jefa de hogar y eso molestó a muchos porque, bueno, de alguna manera se identifica como con un tema un poco más antiguo, ¿no? Señalar a alguien como el titular del hogar. No, escuchado no, obviamente eso está en cómo cada persona lo lee. Acá lo importante es que todos hagamos el censo, lo importante es que demos la información 100% real, porque en función de lo que arroja el censo y los datos que arroja el censo, vamos a tener la foto del país en el año 2023. O sea, es de suma importancia para nuestro país saber dónde estamos parados en cuanto a hogares, población, etcétera, porque luego de eso, obviamente, se van a tomar decisiones desde el punto de vista estratégico, políticas públicas, en función del censo. Si nosotros falseamos la información más allá de todo lo que vimos ahora, nos hacemos un daño como país que creo que es lo que hay que evitar. ¿Eso también tiene penas, el falsear información? Sí, claro. Las sanciones cuando vimos, viste que dijimos que hay un piso de 30.000 pesos hasta 80.000. O sea que eso supone una gradualidad o proporcionalidad, que eso lo valora el INE a ver qué tan grave es tu omisión, si eso fue solo la omisión de no censarte, o si después se salta que no era información verdadera la que diste. O sea, no son siempre las mismas sanciones. Hay un margen entre 30 y 70.000 pesos, que no es lo mismo. No, pero nunca está el que quiere hacerlo como una gracia, va a tener esas consecuencias económicas, claro, ¿no? Claro. Pero lo importante es, sí o sí, censarnos en los tiempos y obviamente es información relevante para el país y para todas las áreas de gobierno contar con esa información. Bueno, mañana vamos a tener a Boal, al titular del Instituto Nacional de Estadísticas, a propósito de todas estas dudas del censo, las preguntas, cómo hay que hacer, etcétera, para evacuar cualquier tipo de duda. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias.